Jóvenes, señoritas, muy buenas tardes. En primer lugar, reciban el saludo de nuestra institución, esperando se encuentren bien al lado de sus seres queridos. Nos reencontramos una vez más para desarrollar la sesión del curso de trigonometría. Bueno, en esta oportunidad, jóvenes, señoritas, vamos a desarrollar la semana número 8. Bien, entonces damos a inicio a la sesión de esta semana de esta manera. La semana que nos corresponde ver hoy es la semana 8, ¿no? El tema es resolución de triángulos rectángulos, la primera parte. ¿Ya? Bien, tenemos entonces el temario, ¿no? El temario nos indica las partes de la sesión, ¿no es cierto? Entonces, como primer punto, vamos a ver los objetivos. ¿Ya? Como segundo punto, vamos a ver la introducción. Aquí vamos a ver un pequeño video. ¿Ya? Como tercer punto, tenemos repaso de las clases anteriores. Vamos a hacer un breve repaso de las clases pasadas. Como cuarto punto, tenemos el tema en sí, el tema de hoy, que es resolución de triángulos rectángulos, y nos vamos a enfocar principalmente en el caso 1. Luego tenemos ejemplos y aplicaciones, y por último, desarrollo de la práctica dirigida. Muy bien. Entonces, veamos los objetivos. Los objetivos de la clase de esta semana son, primero, reconocer y comprobar los casos de resolución de triángulos rectángulos. ¿Ya? El segundo objetivo es contextualizar en lo cotidiano los casos de resolución de triángulos rectángulos. Y por último, el tercer objetivo es utilizar el caso 1 de resolución de triángulos rectángulos en la resolución de problemas dirigidos y problemas tipo examen de admisión. Bueno, entonces ello viene a ser los objetivos de la clase de esta semana. Y ahora vamos a ver una pequeña introducción, ¿ya? Una pequeña introducción que consta de ver un video, ya, un video corto, ¿sí? A ver, está compartido el sonido, ya, muy bien. Entonces, el video dura 5 minutos y nos va a hablar de algunas técnicas que se usaron hace muchos años atrás para calcular la distancia que hay desde la Tierra hacia la Luna, ¿no? Entre otras distancias, entre otros astros también. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces dejamos en el video. A ver. El universo es un lugar inimaginablemente grande. Mientras que aquí en la Tierra podemos medir distancias yendo de un lugar a otro y contando los pasos o kilómetros que hay de un punto a otro, no podemos ir al Sol, a la Luna o a los planetas y extender una cinta métrica. Hoy, en colaboración con el robot de Platón, te presentamos ¿Cómo medimos el cosmos? ¿Qué tal, Aldo? ¿Qué sabes de este tema? Hola Javier, soy Aldo. Te cuento. 1, 2, 3, ya. Ahora te voy a contar que el primer astro del que se calculó la distancia fue la Luna. Seguramente ya sabes que en el siglo II antes de nuestra era, Eratóstenes ya había calculado aproximadamente el diámetro de la Tierra. Pues poco después, Hiparco de Nicea, observando un eclipse lunar y viendo cuánto se tardaba la Luna en atravesar la sombra de la Tierra, calculó que la Tierra era 3,5 veces más grande que la Luna. Como gracias a Eratóstenes ya sabíamos la medida aproximada de la Tierra, unos 12.700 kilómetros según nuestro sistema métrico, el diámetro de la Luna no fue difícil de calcular, 3.628.5 kilómetros, más o menos.
Luego, Hiparco sostuvo una monedita frente a él hasta que la moneda se veía del mismo tamaño que la luna. Midió la moneda, midió la distancia entre la moneda y su ojo y notó que la distancia era 108 veces el diámetro de la moneda. Por lo tanto, la distancia a la luna debía tener la misma proporción, 108 veces el diámetro de la luna. Resultado, 391.878 kilómetros, muy cerca de las medidas actuales de 384.400 kilómetros. Claro que no tenemos una conversión exacta entre nuestros kilómetros y los estadios, la medida que usaban los griegos de entonces, pero sí sabemos que Hiparco utilizó otros métodos más precisos para calcular la distancia a la Luna. Notó que durante un eclipse solar desde una ciudad se veía que la Luna bloqueaba completamente al Sol, mientras que desde otra el bloqueo era parcial. Este fenómeno se llama paralaje o parallax en inglés. Si pones un dedo frente a ti y lo ves primero con un ojo, y luego con el otro, y luego con el primero, y otra vez con el otro, notarás que el dedo parece cambiar de posición con respecto a los objetos más lejanos. Estas diferencias nos permiten calcular de manera intuitiva la distancia a la que están los objetos. Tratándose de objetos más lejanos, la intuición no es suficiente. Ahí se usa la geometría, o más específicamente, la trigonometría. Si sabes cuál es la distancia entre dos puntos y la medida de dos de los ángulos que se forman con respecto a un tercer punto, puedes calcular la distancia de cualquiera de los dos puntos con el tercero. Para saber la distancia del Sol, el primer cálculo lo hizo Aristarco de Samos. Dedujo que cuando se veía exactamente media luna desde su pueblo, significaba que la línea imaginaria que conectaba la Tierra con la Luna debía estar en un ángulo recto con la línea que iba de la Luna al Sol. Aristarco no midió bien y supuso que este otro ángulo era de 87 grados y por lo tanto este otro de 3. Así que calculó erróneamente que la distancia entre la Tierra y el Sol era de 20 veces la distancia entre la Tierra y la Luna. Por miles de años nadie pudo superar este cálculo. Hoy sabemos que la distancia no es de 20 sino de 400 veces esa distancia. Pues esto se logró gracias al tránsito de Venus, que es cuando el planeta Venus pasa entre la Tierra y el Sol. Se ve como un puntito sobre el disco solar. En el siglo XVII, James Gregory y Edmund Halley propusieron que si por lo menos dos personas veían el tránsito de Venus desde lugares diferentes del planeta, lo verían pasar en zonas diferentes del disco solar. Esta diferencia bien medida les indicaría cuáles son los ángulos entre los tres cuerpos y sería posible calcular la distancia con el Sol. Lo malo es que el tránsito de Venus no ocurre con mucha frecuencia. Se tuvo que esperar unos 100 años para que ocurriera el más próximo. Y así, a pesar de estar en plena guerra de los 7 años, en 1761 y 1769, docenas de astrónomos europeos hicieron expediciones a varias partes del mundo para observar el tránsito de Venus. Y por fin, Jérôme Lalande pudo calcular la distancia. Hoy, gracias a mediciones hechas con radar y a que tenemos telescopios más precisos, podemos saber con exactitud la distancia a Venus y por lo tanto la del Sol, que es de 149.597.870 kilómetros. En promedio, porque la órbita de la Tierra no es circular, sino elíptica. Curiosamente. ¿Y para saber la distancia a la que están astros lejanos del universo? Bueno, pues para saber eso, te invitamos a ver el video que es continuación de este en El Robot de Platón. Aquí te lo dejamos. Muy bien. Impresionante entonces ver cómo hace, ¿no? 200 años antes de nuestra era, se ha podido hacer estos cálculos, ¿no? Usando las técnicas de geometría, de trigonometría, apoyados en la resolución de triángulos, ¿no? En la física, en la astronomía, ¿no? Y hoy en día, pues, ¿no? Con la tecnología, con los telescopios y otros equipos modernos, podemos comparar las distancias y no hay mucho error, ¿no? Que digamos. Entonces, de ahí es que se
se saluda, ¿no? El aporte, pues, de los intelectuales de aquellos tiempos. Hoy en día, pues, muchachos, ¿qué decir, no? Estos aportes, pues, se usan mucho en el campo de la ingeniería, de la arquitectura y de las otras ciencias, ¿ya? Bueno, vamos a pasar entonces a las demás diapositivas, no sin antes, ¿no? Hacer extensiva, ¿no? La invitación a que ustedes sigan, pues, viendo este tipo de videos, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva. A ver, ¿qué es lo que corresponde ver según el temario? A ver, el temario decía, primero, objetivos. Segundo, una introducción, que la acabamos de ver el video, ¿no? Y ahora vamos a recordar las clases anteriores. A ver, rápidamente entonces recordamos. La razón trigonométrica de un ángulo, ¿no? De un ángulo agudo. Entonces, empezamos viendo el triángulo rectángulo. Acá tenemos un ángulo agudo, el ángulo teta. Este ángulo es su complemento, 90 menos teta. Los lados que forman el ángulo de 90 grados, estos dos lados se llaman catetos. Este cateto está al costado del ángulo teta y por lo tanto se llama cateto adyacente. Este cateto está al frente del ángulo teta y se llama cateto opuesto al ángulo teta. Y el lado mayor, este lado se opone al ángulo de 90 grados. Este lado también tiene un nombre y se llama hipotenusa. ¿Ya? Bueno, entonces cateto opuesto al ángulo teta lo abreviamos con CO. Este cateto, que es el cateto adyacente al ángulo teta, lo abreviamos con CA. Y la hipotenusa, que lo abreviamos con H. Entonces, el seno del ángulo teta se define como el cateto opuesto entre la hipotenusa. La cosecante del ángulo teta se define como la hipotenusa entre el cateto opuesto. El coseno del ángulo teta se define como el cateto adyacente entre la hipotenusa. La secante es la hipotenusa entre el cateto adyacente. La tangente del ángulo teta es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y la cotangente, que es el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Entonces, de aquí podemos notar que el seno y la cosecante son recíprocos el uno del otro. El coseno y la secante también son recíprocos el uno del otro. La tangente y la cotangente de la misma manera, ¿no? Uno es el recíproco del otro, ¿sí? El inverso, ¿no? El inverso multiplicativo. Muy bien. Entonces hemos recordado las razones trigonométricas de un ángulo agudo. ¿Qué más vamos a recordar? Los triángulos notables. ¿Ya? El triángulo de 30 grados y 60 grados, el triángulo de 45 grados y el triángulo de 37 y 53. En el triángulo de 30 y 60 se había indicado que la proporción de los lados es de la siguiente manera. Si a 30 grados se opone, por ejemplo, a 90 grados se opone el doble, 2A. Y a 60 grados se opone el A, pero por la raíz cuadrada de 3. ¿Cierto? Por ejemplo, si él es 6, ¿no es cierto? Entonces este lado será 2 por 6, o sea, 12. Y este lado será 6 por la raíz cuadrada de 3. ¿Cierto? Así era la relación, la proporción, ¿no? De los lados. Muy bien. El de 45 grados, ¿cómo era? A ver, aquí a 45 grados se opone a 45 grados también se opone a, y la hipotenusa será pues a, pero por la raíz cuadrada de 2, ¿no? Ejemplo numérico, por decir, si él es 10, este lado también es 10, y la hipotenusa es 10 por la raíz cuadrada de 2. ¿Es así? Muy bien. Entonces, esos son los triángulos de 30, 60 y 45. Ahora, el triángulo de 37 grados y 53 grados, también habíamos indicado
que a 37 grados se opone como 3, a 53 grados se opone como 4 y a 90 grados se opone como 5, ¿no? En esa proporción. 3A, 4A, 5A, ¿cierto? Muy bien. Entonces, hemos recordado, muchachos, los temas anteriores. A ver, pasemos a la siguiente diapositiva. ¿Qué viene? ¿Qué viene en la siguiente diapositiva? A ver, según nuestro temario, ¿qué corresponde? A ver, según nuestro temario, corresponde ver ya el tema de esta semana, ¿no? Que es resolución de triángulos rectángulos, ¿sí? A ver, entonces hacemos la siguiente pregunta. ¿Qué es resolver un triángulo? A ver, ¿qué idea tenemos sobre esa pregunta? ¿Qué es resolver un triángulo? Bueno, es encontrar la medida de todos sus elementos, es decir, sus lados y ángulos. ¿Ya? Eso significa resolver un triángulo. ¿Y qué se necesita para ello? ¿Qué se necesita para resolver un triángulo? O sea, ¿qué se necesita para encontrar todos los elementos de un triángulo? A ver, dice, se necesita conocer algunos de sus elementos del triángulo para poder resolverlo. Alguno de los elementos. ¿Ya? ¿Y cómo sería en un triángulo rectángulo? A ver, por ejemplo, aquí dice, se necesita como mínimo 2 elementos, de los cuales uno debe ser necesariamente un lado. Repito, se necesita como mínimo 2 elementos, de los cuales uno debe ser necesariamente un lado. ¿Ya? A ver, por ejemplo, aquí. Como se puede observar, aquí, como se puede observar, ya, con solo conocer dos ángulos, 90 grados y 37 grados, no es suficiente para resolver el siguiente triángulo. No, miren, por ejemplo, en este triángulo, conozco el ángulo de 90 grados, conocemos este ángulo de 53 grados y conocemos este ángulo de 37 grados. A yo le pregunto, ¿se podrá resolver el triángulo rectángulo? Ese triángulo se podrá resolver con esos elementos nada más. No se puede. No se puede. Porque faltan lados, faltan datos, faltan la longitud de uno de los lados al menos. ¿No es cierto? Ya, entonces no se puede. Por eso es que nosotros siempre decimos, no, acá mira, dice, se necesita como mínimo 2 elementos, de los cuales uno debe ser necesariamente un lado. ¿Ya? Y aquí no hay ningún lado. Entonces no se puede resolver. Pero sin embargo, mire qué dice acá. Pero si nos dan un lado del triángulo, ya podemos resolver el triángulo. ¿Ve? Veamos, entonces, veamos. Miren, por ejemplo aquí. Se conoce este ángulo, este otro ángulo, ¿ya? Pero a la vez también se conoce el lado. Entonces, ahora sí podemos encontrar los otros elementos del triángulo, ¿ya? Bueno, aquí sería entonces esto, a ver, si él es 15 y nosotros sabemos que él es 5 por una constante, ¿no? Y a 37 se opone 3 por esa misma constante, y a 53 se opone 4 por esa misma constante. Pero si aquí es 15, sería 5 por 3. 5 por 3. Entonces aquí será 3 por 3, ¿no es cierto? O sea, 9. Y este lado será 4 por 3, ¿no? O sea, 12. Ya de esa manera, ya tenemos resuelta este triángulo. ¿Ya? Hemos resuelto este triángulo. Muy bien. Entonces, nos damos cuenta que necesitamos un lado y un ángulo agudo como datos para resolver el triángulo rectángulo. ¿Es así? Entonces necesitamos un lado y un ángulo. Ya, acá también. Miren, necesitamos un lado y un ángulo. Y con ello ya vamos a poder encontrar los demás elementos. Y lo mismo aquí, en este triángulo. Un lado y un ángulo. ¿Se dan cuenta? Se observa que el lado dato, ya, en este caso 15, 16 y 12, ¿no?
puede estar en tres posiciones diferentes. Puede estar en la hipotenusa, como aquí. Puede estar en el cateto opuesto, como aquí. O puede estar como cateto adyacente, como acá, por ejemplo. ¿Ya? Y es de acuerdo a esa característica que tenemos tres casos. Entonces, va a depender de la ubicación que tengan los lados datos para nosotros decir que se están presentando casos, ¿no?, de resolución de triángulos rectángulos. ¿Ya? Por ejemplo, aquí, él nos dará el primer caso. Él nos dará el segundo caso y aquí nos dará el tercer caso. ¿Ya? Veamos el caso 1 entonces. Ya miren, se conoce la hipotenusa y se conoce el ángulo teta, ¿no? El segundo caso se conoce el cateto adyacente y el ángulo agudo, ¿no? El ángulo agudo teta. El tercer caso se conoce el cateto opuesto y el ángulo agudo. Ahí entonces están los tres casos de resolución de triángulo rectángulo. Entonces, muchachos, señoritas, veamos cómo podemos calcular este lado y este lado. Ya, mira, entonces hacemos lo siguiente. En el triángulo hallamos el seno del ángulo teta, que vendría a ser cateto opuesto sobre hipotenusa. O sea, seno de teta sería X sobre M, ¿no? X sobre M. M pasa a multiplicar con el seno de teta y vamos a encontrar el valor de X. Entonces, X es igual a M por el seno de teta. Algo análogo hacemos para encontrar el valor de Y. Entonces decimos, miren, hallamos el coseno de teta, que viene a ser cateto adyacente entre la hipotenusa, ¿no? Y entre M, que nos da el coseno de teta. Y M lo vamos a multiplicar con el coseno de teta. M multiplica con el coseno de teta y nos dará Y. ¿Es cierto? Y entonces es M coseno de teta. Así es como se encuentra entonces X y Y. El caso 2. A ver, el caso 2. Se conoce este lado y conocemos el ángulo. A ver, queremos hallar X y también queremos hallar Y. ¿Cómo hacemos para hallar X? Entonces decimos, dividimos el lado que queremos sobre el lado que tenemos, ¿no? Lo que quiero sobre lo que tengo. Lo que quiero sobre lo que tengo. Me da una razón trigonométrica. En este caso, ¿qué razón trigonométrica es? La tangente, ¿es cierto? Tangente. Y luego M pasa a multiplicar a la tangente, ¿ya? Entonces digo, X va a ser igual a M por la tangente de teta. Ahí está. X es igual a M tangente de teta. Bien, para hallar Y, ¿qué razón trigonométrica vamos a usar? Bueno, hacemos la división. Lado que queremos sobre el lado que tenemos. Lo que quiero sobre lo que tengo. ¿Qué razón es para el ángulo teta? O sea, hipotenusa sobre cateto adyacente, ¿qué razón es? La secante. Secante del ángulo teta. ¿Ya? Entonces, M va a pasar a multiplicar con la secante. Y ahí me quedará Y, ¿no? Y igual a M por la secante de teta. ¿Sí? Entonces ahí ponemos que Y es igual a M por la secante de teta. Muy bien. Ahora veamos el caso 3. El caso 3. Conocemos M y conocemos el ángulo teta. Y queremos X y queremos Y. Bueno, entonces aquí también vamos a dividir lo que quiero sobre lo que tengo. Ya, lo que quiero sobre lo que tengo. Y me va a dar la razón cotangente. ¿Es cierto? La cotangente. Y M pasa a multiplicar. M pasa a multiplicar y X será entonces M por la cotangente. ¿Sí? Y de la misma manera, ahora dividimos Y sobre M, ¿no? Y sobre M. ¿Y qué razón me dará? ¿Qué razón es hipotenusa sobre cateto opuesto? Es la cosecante, ¿cierto? Entonces digo aquí, cosecante de teta es Y sobre M. Por lo tanto, M multiplica
y entonces y va a ser igual a m por la cosecante de teta. ¿Sí? Así nomás, entonces encontramos también el valor de y. ¿Ya, chicos? Entonces, caso 1, caso 2 y caso 3. Son los 3 casos que se presentan para resolver un triángulo. Hoy nos vamos a centrar en el caso 1. Hoy nos centraremos en el caso 1. Aquí está. Conocemos la hipotenusa y el ángulo. Conocido la hipotenusa y el ángulo agudo. Entonces, este lado que se opone al ángulo teta, ¿no? Este cateto, ¿no? La longitud de este cateto que se opone al ángulo teta es m por el seno del ángulo teta. Y este cateto que está al costado del ángulo teta, el cateto que está al costado del ángulo teta va a ser igual a m por el coseno del ángulo teta. M por el coseno del ángulo teta. Bueno, veamos ejemplos. Resolver los siguientes triángulos, ¿ya? Conociendo la hipotenusa que es igual a 5 y el ángulo teta, ¿no? Se conoce, ¿ya? Ese ángulo teta puede ser 10 grados, puede ser 8 grados, cualquier ángulo, ¿sí? Pero agudo, obviamente, ¿no? Bien, ¿a qué será igual entonces este lado? Profesor, ese lado será 5 por el seno del ángulo teta, ¿ya? ¿No es cierto? Es m por el seno. Entonces acá m vale 5. Entonces será 5 por el seno del ángulo teta. ¿Y este lado a qué será igual? Este lado será igual, a ver, es m por el coseno, ¿no? M por el coseno de teta. Entonces aquí será 5 por el coseno del ángulo teta. ¿Está bien? 5 por el coseno del ángulo. De esa manera ya está resuelto el triángulo. Obviamente que aquí este ángulo sería, si él es teta, él sería 90 menos teta. ¿De acuerdo? Y ya, pues, está resuelto el triángulo. A ver, otro ejemplo. En este triángulo, la hipotenusa es igual a 6 y el ángulo agudo es 40 grados. Entonces, este lado es el cateto opuesto. Este lado es cateto adyacente, ¿no? Del ángulo de 40 grados. Entonces, ¿este cateto a qué será igual? El opuesto, el que se opone a 40 grados. A ver, el opuesto es seno, ¿no es cierto? Es el seno, ¿no es cierto? Es m por seno. Entonces, aquí m vale 6, ¿ya? Entonces, este lado aquí va a ser igual. Va a ser 6 por el seno de 40 grados. 6 por el seno de 40 grados. Y este lado será pues 6, pero por el coseno. 6 por el coseno de 40 grados. A ver, otro ejemplo. Otro ejemplo. El vale 11, la longitud de la hipotenusa es 11, el ángulo agudo es 37. Entonces, ¿a qué será igual este cateto? Este cateto es 11, pero por el seno de 37 grados. ¿Es cierto? 11 por el seno de 37. Pero ¿cuánto es el seno de 37? Ah, profesor, recordando el triángulo de 37 grados, ¿no? Acá es 37 grados, acá es 3, aquí es 4 y acá es 5. ¿Es cierto? 3, 4 y 5. El seno de 37 es 3 quintos. 3 quintos. Entonces reemplazamos aquí. Seno de 37, 3 quintos. 11 por 3 quintos es igual a 33 quintos, ¿no? A ver, aquí reemplazamos 3 quintos por 11. El resultado es 33 quintos. ¿Sí? Muy bien. Ahora este lado. Este lado es 11 por el coseno de 37. ¿No? 11 por el coseno de 37. ¿Y a qué es igual el coseno de 37? 4 quintos. Ya, entonces coseno de 37 es 4 quintos. Será 11 por 4 quintos, entonces. 11 por 4 quintos. ¿A qué es igual, muchachos, ese producto? Ese producto es 11 por 4, sería 44 quintos. ¿Sí? 44 quintos. Muy bien, de esa manera ya está resuelto. Faltaría el ángulo, este ángulo de aquí. Si él es 37 grados, este ángulo será 53 grados. 53 grados. Muy bien. Veamos una aplicación. Dice así.
del gráfico se conoce que la longitud de la escalera es de 2,5 metros y forma un ángulo de 66 grados con el piso. Calcular la longitud de la sombra en la pared y en el piso. Bien, entonces acá tenemos una escalera, ¿de acuerdo? Cuya longitud es 2,5 metros, ¿no? La longitud de la escalera es 2,5 metros, ¿sí? Y bueno, forma una sombra aquí, se genera una sombra con la pared y también se genera una sombra con el piso, ¿no? Ya, el ángulo que forma la escalera con el piso es 66 grados. 66 grados. ¿De acuerdo? Nos están pidiendo entonces la longitud de la sombra en la pared. Aquí en la pared, esta sombra es X y la sombra en el piso, que es Y. ¿Está bien? Nos piden entonces esas longitudes. Entonces acá ponemos como solución, ¿ya? Ahí está. Tenemos entonces, esta misma figura la hemos trasladado aquí. Pero, ¿qué se tiene aquí, muchachos? Un triángulo rectángulo, donde se conoce la longitud de la hipotenusa y se conoce el ángulo agudo, que es 66 grados. Entonces, por resolución, por el caso 1, el valor de X es conocido, porque X se opone a 66 grados. Y el lado que se opone es el seno, ¿no es cierto? Seno de 66 grados. Y este lado que es el adyacente sería el coseno, ¿no? Entonces acá decimos del gráfico, este lado X va a ser igual a 2,5 por el seno de 66 grados. ¿Ya? Y bueno, y por tablas, vamos a la calculadora. El seno de 66 grados es igual a 0,91. Multiplicamos 2,5 por 0,91 y el resultado es 2,275. ¿Ya? Entonces esta longitud es 2,275 metros. ¿Ya? Muy bien, ¿y a qué será igual Y? Y va a ser 2,5 por el coseno de 66, ¿no? Coseno de 66 grados. ¿Pero a qué es igual el coseno de 66 grados? Es 0,41, ¿ya? Y bueno, lo multiplicamos por 2,5 y el resultado será 1,025 metros, ¿no? Entonces esta distancia es 1,025 metros, ¿sí? De esa manera entonces hemos resuelto digamos, esta aplicación, que es un problema ya cotidiano, es un problema de la vida real, ¿no es cierto? Que podemos pues ver, ¿no? En la casa, ¿no? Donde se tiene pues una escalera, ¿no? Muy bien, muchachos. Tome nota, tómele foto, hágale un print screen para pasar a la siguiente diapositiva. Bien. Tenemos la aplicación 2. Dice así. Si ABCD es un cuadrado, calcular seno de teta sobre coseno de teta. A ver, A, B, C, D, todo es un cuadrado. Acá tenemos un ángulo que es teta. Esta longitud es igual a 7. Por acá también tenemos este ángulo que, este lado que mide 2, ¿no? Entonces, con ello, vamos a encontrar el seno entre el coseno, ¿ya? Para empezar, vamos a mostrar, o vamos a recordar un poco las características de un cuadrado. ¿Cuáles son las características de un cuadrado? Que sus ángulos interiores son iguales a 90 grados y la longitud de sus lados son iguales, ¿no? Los 4 lados tienen la misma longitud. Entonces, esos elementos hay que recordar, ¿no? Esas características hay que recordar, ¿ya? En torno al cuadrado. Muy bien. Entonces acá decimos la solución. Tenemos aquí el cuadrado, ¿ya? Por acá tenemos este ángulo teta, esta longitud que es igual a 7. Por lo tanto, si resolvemos este triángulo, como él es 7 y él es teta, entonces este lado será 7 seno de teta. Y este lado será 7 coseno de teta. ¿De acuerdo?
7 coseno de teta. Bien. Ahora, en este triángulo hacemos algo similar. Este triángulo rectángulo. ¿Ya? A ver, esta longitud es igual a 2, ¿no es cierto? ¿Ya? Esta longitud es igual a 2, pero me faltaría un ángulo, o este ángulo, ¿no es cierto? Para resolver este triángulo. ¿Ya? Entonces, aquí me voy a apoyar, por ejemplo, este ángulo le voy a llamar le llamo X, no sé cuánto mide, le llamo X, ¿ya? Y mira, ahora voy a sumar este ángulo, más este ángulo, y más este ángulo, esos tres ángulos, sí o no, que me tiene que dar 180 grados, ¿sí? La suma de este ángulo, más este ángulo, y más este ángulo, es todo el ángulo de acá, es un ángulo llano, o sea, tiene que ser 180 grados, ¿ya? Entonces sumamos, el primer ángulo es X, más el otro ángulo que es 90 grados, más este ángulo que es 90 menos teta, ¿no es cierto? Ya, esos tres ángulos deben sumar 180 grados. ¿Sí? He formado una ecuación. 90 grados más 90 grados es 180 grados. Con este 180 grados se van a ir, se van a simplificar. Entonces aquí queda 0. ¿Ya? Entonces nos va quedando que x menos teta es igual a 0. ¿No? Por lo tanto, el teta pasa al otro lado. Acá quedaría x nomás. Y teta pasaría con signo positivo. Teta más 0 sigue siendo teta. Entonces, ¿qué hemos encontrado? Que x es igual a teta. O sea, este ángulo x es igual a teta. Es igual a este ángulo de aquí. Es igual a teta. Muy bien. Ahora sí voy a borrar para poner que este ángulo es teta, ¿ya? Entonces borramos la ecuación y decimos, pues, que este ángulo es teta, ¿no? Ahí está. Teta. Y bueno, este lado que es 2. Entonces, si tenemos que este lado es 2, el ángulo es teta, ¿sí o no que puedo hallar este segmento y este otro segmento de aquí? Claro, este segmento es el cateto adyacente. Entonces, si él es 2 y él es teta, él sería 2 coseno de teta. 2 coseno. Y este segmento sería 2 por el seno de teta. ¿No? 2 por el seno de teta. Muy bien. Ahora, mira, este lado es lado del cuadrado y este lado también es lado del cuadrado. ¿Cómo son estos dos lados entonces? Son iguales, ¿cierto? Tienen que ser iguales. Vamos a igualar entonces. Del gráfico tenemos que 7 coseno de teta es igual a 2 coseno de teta más 7 seno de teta. ¿Sí? 2 coseno de teta, entonces vamos a pasarlo a restar, ¿ya? Y me va a quedar 5 coseno de teta. Y aquí nos quedaría solamente 7 seno de teta. Repito, 2 coseno de teta pasa a restar, 7 coseno menos 2 coseno es 5 coseno, que va a ser igual a 7 seno de teta. Como nos piden seno sobre coseno, entonces este coseno lo pasamos a dividir y el 7 también lo pasamos a dividir. ¿Qué nos va a quedar? 5 sobre 7 es igual a seno sobre coseno. ¿Ya? 5 sobre 7 vendría a ser la respuesta. 5 séptimos. ¿Ya? Seno sobre coseno es 5 séptimos. Esa es la respuesta. Tome nota, tómele foto. Ya, hágale captura de pantalla para hacer el siguiente, para ver la siguiente diapositiva. ¿Ya? Bien. Entonces, miren, una aplicación de este tema de resolución de triángulos rectángulos es también en la física, ¿no? En el curso de física, por ejemplo, tenemos un bloque, ¿cierto? Este bloque que está sobre este plano inclinado. Acá hay un plano inclinado, ¿no? De 30 grados con el suelo. Este es un bloque. Y cuando le hacemos el diagrama de cuerpo libre de este bloque, ¿qué vamos a encontrar? Que si pesa 13 kilogramos, entonces aquí hay una fuerza, ¿no? Esta fuerza es 130 newton, porque se debe multiplicar por 10, ¿no? A este 13 hay que multiplicarlo por la fuerza de la gravedad, ¿no? Bueno, normalmente es 9,8, pero aquí a veces se aproxima a 10, ¿no? Entonces, esta fuerza es 130 newton. Pero esa fuerza hay que descomponerlas, ¿no?
hay que descomponerla en este eje y también en este otro eje, ¿ya? Entonces, ¿cómo se descompone? Simplemente completando triángulo rectángulo, ¿no? ¿Ya? Entonces, miren jóvenes, como él es 60 grados, esta línea es paralela con F2, entonces si él es 60 grados, acá también será 60 grados, ¿de acuerdo? Entonces, ahora miren lo que vamos a hacer. Miren, formamos un triángulo rectángulo, ¿eh? O sea, esta línea F1 lo traslado acá, como una paralela, ¿no? Aquí sería entonces F1, acá tenemos F2, ¿ya? F2, acá tenemos F1, ¿de acuerdo? Él es 130 newton, y este ángulo es 60 grados, ¿cierto? Aquí el ángulo es 60 grados, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿A qué será igual entonces F1? Profesor, será 130 por el seno de 60. ¿Y a qué será igual F2? Profesor, será 130 por el coseno de 60, ¿cierto? Y así, entonces, encontramos tanto F1 como F2, que también son fuerzas, ¿no es cierto? Son fuerzas, ¿ya? A ver, ¿cuánto es seno de 60? Es raíz de 3 sobre 2. Multiplicamos por 130. Entonces, ¿cuánto nos va a salir aquí? 65 por la raíz de 3 newton, ¿ya? Ya tengo F1. Ahora F2. F2 era 130 por el coseno, ¿no es cierto? 130 por el coseno de 60. Pero el coseno de 60 es un medio. Un medio por el 130, ¿a qué es igual? A ver, un medio por 130. Sería 65, ¿no? Porque 130 entre 2 es 65. ¿Ya? 65 newtons entonces. ¿De acuerdo? Bien, de esa manera, entonces descomponemos. Así es como se descomponen las fuerzas, ¿ya? En este eje y en este otro eje, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Esta aplicación es en el curso de física, en la parte de diagrama de cuerpos libres, ¿verdad? Bien, chicos, pasamos ahora a la siguiente diapositiva. Ahora te toca a ti, ¿ya? Tenemos 3 ejercicios, ya para hacerlo de manera rápida, ¿ya? Por ejemplo, en el ejercicio 1, tenemos que este lado es 10, este ángulo es teta, y nos piden hallar x. ¿A qué será igual x? Ahí tenemos las 4 claves, ¿no? Ponemos 4 claves nomás porque San Marcos pone 4 claves en su examen de admisión. Las demás universidades todavía ponen 5 claves, pero la San Marcos sí está poniendo 4 claves. Problema 2. Si él es 40 y este ángulo es 10 grados, ¿a qué será igual x? ¿A qué será igual x? También ahí tenemos las 4 claves. ¿Cuál de ellas será? En el ejercicio 3 nos piden hallar x si el ángulo es 20 y este lado es 80, ¿no? ¿Cuánto vale x? ¿Ya? Bueno, ahí también están las 4 claves. Chicos, eso es ya le corresponde a desarrollar a ustedes. Las respuestas están en la otra diapositiva, ustedes ya saben, ¿ya? Por eso que conscientemente deben desarrollar y luego comparar las claves, ¿ya? Primero desarrollen, ¿no? Muy bien. Vamos a la siguiente diapositiva. En resumen, entonces, la clase de hoy, ¿es cierto? En resumen, resolución de triángulos rectángulos. ¿Qué significa resolver un triángulo? Dice, es encontrar la medida de todos sus elementos, es decir, sus lados y ángulos. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué se necesita para resolver un triángulo? Dice, para resolver un triángulo rectángulo, se necesita un lado y un ángulo como datos. ¿Ya? Se necesita un ángulo y un lado. ¿Está bien? Muy bien. ¿Qué más? A ver, el caso 1. El caso 1 era que se conocía la hipotenusa y se conocía el ángulo, ¿cierto? Estos dos elementos son conocidos. Y a partir de ahí, conocemos los otros lados. Este lado es m seno de teta y este lado es m coseno de teta. Bueno, y este ángulo que será, si él es teta, él es 90 menos teta, ¿verdad? Muy bien. Estos puntos hemos visto el día de hoy, ¿ya?
Y bueno, ahora es momento de dar las claves del test, de las preguntas de la hoja anterior, ¿no? De las preguntas, ¿no? De la diapositiva anterior. A ver, voy a dar las claves entonces. ¿Está? Ojo. El problema 1, la clave es la D. El problema 2, la clave también es la D. El problema 3 también es la D. ¿Ya? Bueno, yo estoy más que seguro que a la mayoría, por no decir a todos los jóvenes y señoritas del aula, le ha salido, pues, han coincidido sus claves. Y por ello, muchachos, le voy a brindar un voto de aplauso, ¿ya? Para ustedes. Felicitaciones por ello. Chicos. Muy bien. Y de esa manera estamos terminando ya la sesión de esta semana. Ya, muy contento por ello, por haber desarrollado una sesión más. Me despido, ¿no? Me despido también a nombre de la institución. Ya, chicos, esperando pues que esta sesión sea de mucha ayuda, ¿no? Para que ustedes puedan también ir logrando sus objetivos, ¿no? De una buena preparación, ¿ya? Bien, chicos, nos vemos la siguiente sesión entonces. Hasta entonces.